Investiga tu ADN, investiga o revisa tu ADN. Y Hechos capítulo 17, el verso 28 dice: pues en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y en el versículo siguiente el apóstol Pablo dice: y esto es cierto. Es decir, que somos descendencia de Dios. Póngale mucho cuidado a la siguiente historia. Cuando tenía 57 años, el argentino Rubén Juan Vázquez trabajaba en un hotel en el balneario de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, y un huésped le dijo que se parecía a Juan Manuel Fangio. ¿Alguien sabe quién es Juan Manuel Fangio? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Cómo? Un corredor de autos excelente, los más famosos. El huésped también le dijo a Rubén que Fangio, mítico piloto de la Fórmula 1 de los años 50, habría tenido un hijo y le recomendó que averiguara si quizás él era ese hijo. Esa conversación ocurrió en 1995, pocos años después de la muerte de un piloto que hasta hoy es recordado como un referente del automovilismo. La vida de Rubén tenía poco que ver con el glamour del ídolo. En los 90 perdió el empleo en un ferrocarril, hablando de Rubén, y dice que se fue a trabajar a la red hotelera de la costa argentina. Ante la duda que le sembró aquel huésped, Rubén le preguntó a su madre, Catalina Basili, si aquella sospecha podría ser cierta. Al principio su madre lo negó, pero 5 años más tarde murió su marido, quien había criado a Rubén como su hijo. Ante este nuevo panorama, Catalina, a sus casi 90 años, llamó a su hijo Rubén y le reveló que él era fruto de un amor prohibido. Catalina y Fangio tuvieron un breve romance en los años 40 durante un corto periodo de tiempo y en que ella estuvo separada de su esposo. Rubén nació en Balcarce, la misma ciudad natal del piloto. En su adolescencia incluso fue a buscar, a pedirle trabajo, a empleo, pero no creía que habría algún vínculo con Fangio. Cuando entró a mi oficina y dijo que era hijo de Fangio, no tuve duda, son muy parecidos, dijo el abogado Miguel Ángel Pierri, que defendió a Rubén en el proceso legal. Rubén tenía 63 años. Cuando se inició una batalla judicial que terminó hace unos días, 13 años más tarde. La lucha en los tribunales tuvo varias etapas. La primera incluyó la exhumación del cuerpo del piloto para los exámenes de ADN en 2015. 2 años después, con los resultados confirmados, Rubén fue autorizado para cambiarse el nombre en su documento de identidad y así pasó a llamarse Rubén Juan Fangio. La última etapa, según Rubén y su abogado, fue la declaración judicial de que Rubén era heredero de Fangio. La fortuna del campeón está valorada en más de $50 millones, de acuerdo con los abogados que ya iniciaron el levantamiento sobre las tierras, inmuebles, automóviles que dejó el corredor. También entrarán en la cuenta las ganancias obtenidas a partir del uso de la marca Fangio en diferentes productos en el mercado internacional. Él dice: me sentí muy emocionado por la decisión de la justicia. Me emocionó tener mi identidad reconocida y ser hijo del piloto que fue 5 veces campeón mundial de la Fórmula 1, le dijo Rubén a BBC de Brasil. Hay varias cosas muy interesantes aquí de la historia. Primero, que un huésped le dijo que se parecía mucho
a este famoso piloto de la Fórmula 1, ¿cierto? Y que investigara, porque podría ser ese, o él podría ser el hijo. Segundo, que en su adolescencia incluso llegó a pedirle empleo al famoso piloto, siendo tan rico, teniendo empresas, pero el muchacho no tenía ni idea de que era hijo de este hombre, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo muy importante: cuando uno tiene por derecho legal los privilegios de algo, pero si no sabe, si no está, digamos, eso comprobado, si la persona no tiene esa convicción, se pierde todo lo que sea su derecho de herencia, ¿cierto? Y hay otra cosa también: cuando entró en mi oficina, dijo el abogado, que lo vio inmediatamente, no tuvo duda, dijo: este hombre es hijo, por el parecido. Entonces, de aquí la importancia del ADN. Ahí empezaron el proceso legal, exhumaron, sacaron el cuerpo, hicieron todos los exámenes de ADN y efectivamente él era hijo. Hay una fortuna muy grande, 50 millones de dólares, que heredó hasta los 63 años. Y además también las regalías por el uso de la marca Fangio en el mundo. Y también él dice: me emocionó mucho tener mi identidad clara. Póngale mucho cuidado, porque esto es importante para lo que hoy vamos a hablar. Qué importancia es que nosotros sepamos de nuestros derechos legales y que tengamos nuestra identidad como cristianos. Porque si nosotros no tenemos eso claro, si nosotros no lo vivimos como debe ser, entonces no vamos a aprovechar todas las bendiciones. En Hechos capítulo 17, el verso 28, que fue el versículo que leímos, dice que nosotros somos descendientes ¿de quién? De Dios. Amén. Somos descendientes. ¿Usted sabe lo que eso significa? Pablo dice eso: somos su descendencia, somos su familia. Corre el ADN por nuestra sangre, en nuestras células, el ADN del Señor. Y con demasiada frecuencia lo que sucede es que nosotros nos enfocamos en nuestras debilidades, enfocamos en nuestros problemas, en nuestros errores, en nuestros pecados, en nuestro pasado, en el origen de nuestra familia, en nuestras circunstancias económicas. Nos enfocamos en la enfermedad, en que tal vez no pudimos ir a una universidad, que no pudimos hacer muchas cosas, que otros sí tuvieron privilegios, pero nosotros no. Nos enfocamos en todo lo negativo. Es que yo no tengo la personalidad que quisiera tener, o no tengo el aspecto físico que quisiera tener. Y todos esos pensamientos, todo lo que de pronto nos han dicho desde la infancia, tal vez nuestros padres, otras personas, el bullying quizá que nos hicieron en el colegio, o las decepciones sufridas también, han hecho que haya un pensamiento negativo en nosotros, y nos enfocamos en eso. Pero hoy quiero mostrarle a través de la palabra de Dios que nosotros en nuestro ADN hay poder, y que nosotros tenemos que descubrirlo y que tenemos que tener la convicción para disfrutar todas las bendiciones que podemos tener. Amén. Y aquí no se trata de nosotros de ser fanfarrones o creernos más que las demás personas, ¿cierto? No se trata de eso, no se trata de ser orgullosos, se trata de tener seguridad, se trata de levantarnos. Sí se trata de pensar que somos más grandes que nuestros problemas, que somos más fuertes que nuestras dificultades y nuestras adversidades, que podemos con esa enfermedad, que podemos con esa situación difícil, que podemos con ese problema familiar. ¿Por qué? Porque hay poder. Amén, como cantábamos, hay poder en la sangre de Jesús. Usted puede con ese reto que le presenta la vida, ese reto difícil, esa situación difícil, claro que puede, pero tiene que conocerlo. Gálatas capítulo 3, el verso 26 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo.
¿Quién es hijo de Dios? La Biblia aclara bien que todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador es hijo de Dios. Ahora, no todos somos hijos de Dios, o no todos son hijos de Dios, solo los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. La Biblia aclara eso, que todos somos criaturas de Dios, pero solamente cuando una persona por la fe ha creído en Jesús, viene a tener ese derecho de ser hijo de Dios. Entonces, al darse cuenta de quién es usted, no andará intimidado diciendo, no soy tan talentoso, es que tuve una infancia difícil, no tengo buena personalidad, no tengo buen aspecto físico, esto, aquello, lo otro. No andaremos en eso. Cuando sabe quién es usted, pensará como un ganador, como un campeón. ¿Cuántos se emocionan por eso? Porque somos ganadores, somos campeones, ¿sí? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A esos pensamientos negativos o a lo que dice la palabra de Dios? Vamos a creer a lo que dice la palabra de Dios. En un documental sobre caballos de carreras, miren lo siguiente. Muestran que no es una casualidad que estos sean los mejores caballos. ¿Sabe usted cuánto vale un caballo de los más finos, de las razas y de los caballos más veloces y más finos? Valen muchísimos millones, ¿sí? Pero no es una casualidad, han sido cuidados por generaciones. Cruzar un caballo de carreras con un semental campeón cuesta muchísimo dinero. Antes de cruzar, los dueños averiguan 50 o 60 años la ascendencia, ¿cierto? El linaje de esos caballos. Y lo averiguan, investigan su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, para mirar qué calidad son esos caballos, para poder unir la mejor yegua con el mejor caballo y sacar la mejor calidad de ADN para un caballo un caballo ganador. Estudian el alto de su zancada, el largo de sus patas, su velocidad de arranque, su resistencia, y con toda esta información escogen el que creen es, o los que creen son la pareja perfecta para unirlos, ¿sí? Entienden que los ganadores no se dan al azar, sino que eso va en su ADN, va en su ADN. Entonces está en su ADN la victoria, tienen generación tras generación de campeones en su interior, pero resulta que cuando el potrillo nace está débil, apenas puede quedarse parado y le tiemblan las piernitas al potrillo, ¿sí? Los dueños pueden pensar, uy, todo el dinero que hemos invertido, todo el tiempo, toda la energía, todo el esfuerzo que hemos invertido, y mira ese potrillo cómo está endeble, cómo no puede estar ni siquiera bien de pie. Pero ellos no piensan eso. Ellos saben que así el potrillo esté muy delgado, esté endeble y no tenga fuerza, saben que dentro de ese potrillo está el ADN de raza de campeones que vienen desde generaciones atrás. Asimismo, nosotros tenemos que entender que no importa nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, las situaciones difíciles por las que pasemos, nosotros dentro llevamos el ADN de Jesús. Amén. Llevamos el ADN de Dios y somos más que vencedores, pero tenemos que creerlo y tenemos que emocionarnos y tenemos que actuar de acuerdo con ello y tenemos que declarar la palabra de Dios para eso, ¿sí? Es eso lo que nos enseña todo esto acerca de los caballos. Así es con usted. Entonces no proviene de cualquier raza de caballos por ahí feos, ¿cierto? De los que utilizan para trabajos forzados, sino que nosotros venimos con esa raza de campeón. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe esta mañana? ¿Cuántos son de fe? Entonces los que son de fe son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos
con el creyente Abraham. Somos bendecidos con la bendición de Abraham. Gálatas 3:29 dice: ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿A quién pertenece la promesa? A nosotros. ¿Somos hijos de quién? De Abraham, a quien se les dio las promesas. ¿Qué promesas se le dieron a Abraham? Hebreos capítulo 6, verso 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te me multiplicaré grandemente. ¿Esa promesa es para quién? Para nosotros, a través de Abraham. Tenemos esa promesa de la bendición, de la multiplicación, de la abundancia, de venir de la descendencia de la bendición. Lo que hará que venza todo eso es que en el interior suyo está el ADN de Jesús. En la cultura llanera hay unas leyendas, ¿sí? Por ejemplo, hay un poema que dice que Florentino le dio paliza al diablo, ¿cierto? Y los llaneros se ufanan y presumen de pasar ríos peligrosos con caimanes y anacondas, de pasar selvas espesas llenas de tigres y animales peligrosos, ¿cierto? Es ese orgullo de llaneros, están los poemas, están las canciones, de eso hablan, incluso hablan de un paisa que se hizo llanero y que aprendió a matar caimanes a carrielazos, y también de que los gringos que vienen también se contagian de la fanfarronería del llanero. Hasta todo eso se habla, pero ¿sabe una cosa? Si eso es leyenda, lo que hoy le estoy diciendo yo es lo que está en la palabra de Dios, es la verdad. Usted tiene en su sangre el ADN de Dios, el ADN de Jesús, y hemos sido llamados para ser vencedores y para ser victoriosos, amén, por encima de todo lo que sea, de cualquier problema, de cualquier situación difícil. Lo nuestro es real. Y le voy a hablar acerca de eso. Somos descendientes de guerreros. Por ejemplo, Abraham tuvo la valentía de ofrecer a su hijo único Isaac en el altar delante de Dios. Se necesita ser valiente, se necesita ser de fe para hacer una cosa de esa, ¿cierto? Cuando Dios le pide su hijo, él va y ofrece su hijo en el altar, seguro de que Dios podría levantar a su hijo de la muerte. Entonces, en nuestro ADN hay un ADN de nuestros ancestros, son gente de fe. Sansón tuvo la fuerza para apoyarse en unas columnas de un gran edificio donde estaban reunidos todos los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios. Burlándose de Dios y burlándose en Sansón, él tuvo la fuerza, va y pone sus manos sobre esas columnas y derriba ese edificio. Lo que quiere decir que dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro linaje, hay fuerza sobrenatural. Amén. Si se siente cansado, diga: no, yo tengo la fuerza de Dios en mí. David también derrotó a un gigante. Sí, así que en sus ancestros hay gente valiente. Derrotó a Goliat. ¿Cuál es el Goliat que se te está presentando cada mañana y te dice cosas para que estés triste y abatido y tengas miedo? No, yo te digo, en tu linaje, en tu raza, en tus ancestros hay gente valiente. Jabes fue muy ilustre y rico, dice la Biblia, que le pidió a Dios que lo bendijera, porque venía de un origen de muchas dificultades. Dice que su madre lo dio a luz con mucho dolor. A pesar de su origen, a pesar de sus condiciones, dice que Jabes oró a Dios con fe, y dice la palabra que Dios le concedió lo que pidió y ensanchó su territorio y lo bendijo con riqueza, y que fue un hombre ilustre en su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay resiliencia y superación en nuestros ancestros. Amén.
Eso de resiliencia es la valentía para uno superarse en la vida, no importa las dificultades. Pablo cumplió con la misión de llevar el evangelio a las naciones gentiles, ¿cierto? Entonces hay resiliencia y hay resistencia en nuestros ancestros. Daniel y José llegaron a ser los dos hombres más importantes de los imperios más grandes de su época, ¿sí? Después del rey, llegaron a ser los hombres más importantes, llegaron a ser los consejeros del rey, muy ricos, con poder, y eso quiere decir que nuestros ancestros, sus ancestros disfrutaron de promoción, de incremento y de abundancia. ¿Cuántos creen que eso también es para nosotros? Incremento, abundancia, amén, promoción. Y mire a sus antepasados y verá que su hermano mayor, Jesús, derrotó al diablo en la cruz. La Biblia dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre el diablo y sus demonios, lo venció, lo derrotó. Y nosotros tenemos el poder de la sangre de Cristo Jesús dentro de nosotros, ese ADN para vencer y para salir victoriosos. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana por eso? Amén. Entonces podemos vencer ese problema familiar, esa situación difícil. Podemos vencer la depresión, la ansiedad, el estrés. Podemos vencer la enfermedad en el nombre de Jesús, amén. Podemos llevar una vida de victoria en bendición, porque el poder de Dios está en nosotros. Alabado sea Dios. En Lucas capítulo 13, el Señor sanó a una mujer lisiada que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada desde hacía 18 años, dice la Biblia. ¿Sí? La mujer fue al templo y entonces resulta que cuando Jesús la sana, viene el principal de la sinagoga, aquellos líderes fariseos, y se enojan porque Jesús la sana en un día de reposo. Se enojaron. Y entonces el Señor les dice, no debía ser liberada y sanada esta mujer, liberada de la atadura de Satanás que la tenía esclava durante 18 años, ya que ella es una hija de Abraham. Es la pregunta que el Señor hace, ¿cierto? Lo que quiere decir que nuestra descendencia, nuestro linaje, nuestro ADN, ahí nos da a nosotros los privilegios, la autoridad o las bendiciones de Dios. Amén. Esta mujer, por ser hija de Abraham, dice el Señor Jesús, no debía ser sanada. Y ahí está aplicado a nosotros, ¿cierto? No debemos nosotros, alguien que me escucha en este momento por YouTube, que tiene alguna adicción, que está luchando con una dificultad tremenda, yo te hago la pregunta, ¿no deberías ser libre? ¿No deberías ser sano? ¿No deberías tener la victoria? Claro que sí, porque esa persona de fe es un hijo, una hija de Abraham. Amén. Eso es. Así, todos los que somos hijos de Abraham hoy, debemos nosotros ser libres. Tenemos el derecho legal para la bendición, para la prosperidad, para la sanidad, amén, para disfrutar de los caminos del Señor, ¿sí? En otra ocasión el Señor le dijo a otra mujer que, una mujer que le rogaba y le decía, Señor, por favor, mi hija está endemoniada, está enferma, gravemente endemoniada, sánala, Señor. Y el Señor le dijo, yo no soy enviado, sino a los hijos de Abraham, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Sí? Entonces note el poder del ADN, el poder del linaje, el poder, ¿cierto? Y nada más usted se da cuenta cuando mira los más poderosos en el mundo, ¿cierto? El clan Rockefeller, sus hijos heredaron toda la fortuna, ¿cierto? Y todos esos grandes millonarios, sus hijos heredan las fortunas y siguen y tienen el poder que les dio su padre. Así que nosotros los hijos de Dios nunca debemos sufrir de esos complejos y de inseguridad, porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Firmes, valientes, adelante.
¿No debería usted ser sanado de esa enfermedad, ya que es hijo de Abraham? ¿No debería alguien ser libre de la adicción, cierto? ¿No debería ser libre de ese problema, de esa dificultad? Claro que sí. Cuando los pensamientos de tormento, esos pensamientos que atormentan, vengan, muestre de lo que dice Dios de usted. ¿Sí? Vienen esos pensamientos de tormento, te vas a morir. Tus hijos se van a perder. Su hogar se va a destruir. Su negocio se va a acabar. Y vienen todos esos pensamientos a atormentarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a decir? Le vas a decir a esos pensamientos: vengan, los voy a llevar, les voy a mostrar mi acta de nacimiento. Y mi acta de nacimiento es: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. San Juan 1:12. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún arma forjada en mi contra prosperará. Salmo capítulo 118. El verso 17: no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Si el diablo viene a decirle que te vas a morir, que te vas a enfermar, no moriré, sino que viviré, contaré el testimonio, contaré lo que el Señor ha hecho en mí. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Es lo que tenemos que declarar, ¿sí? Ningún arma forjada. También el Salmo capítulo 37, el verso 26 dice que la descendencia del justo será bendición, será para bendición. Así que el diablo no viene a decirme aquí que va a destruir a mis hijos. La descendencia del justo será para bendición. El Salmo 102, versículo 28: los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. El Salmo 112, verso 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Proverbios 11:21 dice que los hijos de los justos serán liberados. Eso es lo que yo voy a creer. Amén. Eso es lo que Dios dice de mí. Ese es el testamento de donde Dios deja la herencia a sus hijos. Eso es lo que yo declaro. Amén. En el nombre de Jesús tienen que huir los pensamientos de temor y de incredulidad. No voy a reproducir las voces negativas. Voy a repetir las voces celestiales. ¿Sí? Hablaré en lo profético, no en lo natural. En lo profético. Apocalipsis capítulo 4, el verso 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mire que dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Las voces son muy importantes dentro del mundo espiritual. Las voces. ¿Qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo es? O sea, las voces. Y dice que cuando hubo relámpagos, truenos, voces en los cielos, es lo profético. ¿Qué es lo que vas a hablar? En Apocalipsis capítulo 11, el verso 15 dice que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que los hijos de Dios debemos declarar. Cristo es el Rey, nosotros somos los hijos del Señor, nosotros somos vencedores. Así como Cristo venció al diablo, nosotros con el poder de Jesús también lo vencemos. Vencemos los problemas y salimos adelante. Amén. Y vamos a ser prosperados en nuestra visión, en nuestro proyecto, por lo que estamos orando, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en la iglesia, en nuestra salud. Eso es lo que vamos a estar declarando. Son voces proféticas. Amén. No vamos a reproducir esas voces negativas, porque eso es lo que hace que una persona no pueda tener éxito y salir adelante. Entonces, levántese, sacúdase las palabras negativas y de autocompasión, declare lo que Dios dice de usted, crea que es digno de vivir como hijo de Dios, no como esclavo, ¿sí? Si lo hace, se sentirá libre, disfrutará
de vivir de libertad, de vivir en victoria. Disfrutarás de seguridad, de fuerza para enfrentar lo que tengas que enfrentar en la vida. Disfrutarás de la paz y de la presencia de Dios. Los que reciban esta palabra digan amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar con esa palabra esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Bendito Dios, gracias. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Somos vencedores. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Somos príncipes de Dios. Oh, Señor, dice tu palabra, Padre, que tú nos llamaste, nos hiciste linaje escogido, real sacerdocio. Señor, que existe un reino de sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre. Señor, que reinaremos con Cristo en la tierra. Desde ahora, Señor, por la fe nosotros reinamos, Señor, sobre las dificultades, sobre toda adversidad nosotros nos levantamos. Tenemos el ADN de Jesús en nosotros. Tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Tenemos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Señor, te damos gracias esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre. Adora al Señor. Exalta el nombre del Señor. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres un perdedor. Tú no eres un deprimido, un derrotado. Tú no eres eso. Tú eres una persona de bendición. No aceptamos la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. No aceptamos la derrota, no aceptamos el temor, no aceptamos la ansiedad, no aceptamos la depresión, no aceptamos esas cosas, Señor.